Dios bendiga. En esta hermosa tarde le habla su hermano Arizán el Peguero, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial. Nuestro pastor Nahum Robles Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra, hombre de trayectoria. Pasamos por aquí para compartir un poderoso tema con cada uno de ustedes, con el tema pasos para no caer o terminar descarriado. Ese es el tema de esta hermosa noche. Te vamos a revelar paso por paso cómo tú puedes evitar de que termines desbaratado o cayendo en pecado o descarriado en esta noche. Vamos a estar leyendo rápido para entrar en materia que el tiempo apremia. Y vamos a estar leyendo en 1 Corintios capítulo 10 verso 12. Nos congregamos en la iglesia Refugio Celestial. Nuestro pastor Nahum Robles Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra, hombre de trayectoria. Dios bendiga a nuestra copastora Magali Rivera, diaconisa Betania Graciano, secretaria Leslie Mateo. Dios bendiga a todos los hermanos en general. Dios bendiga la segunda iglesia en Venezuela, los pastores Daniel y Taimar y Tía. Vamos a estar leyendo rápido que el tiempo apremia. 1 Corintios capítulo 10 verso 12. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Repetimos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Padre que estás en el cielo, Jesús, te adoramos, te exaltamos, Dios amado, te damos la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, tuyo es el poder y la pleitesía. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Aquí donde hemos leído 1 Corintios capítulo 10. Primeramente, ¿quién escribió Corintios? Corintios lo escribió el apóstol Pablo. Corintios, según la Biblia devocional, tenía alrededor de 700,000 personas. Y Corintio era una ciudad idólatra, era una ciudad marginada de pecado. Y este hombre, un misionero llamado el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, fue allá para predicar solamente a Jesucristo. Y cuando predicó en este lugar, fundó una de las iglesias, alabanza, más completa en cuanto a los dones se refiere. Entonces aquí donde hemos leído 1 Corintios capítulo 10, a la altura del verso 1, habla la escritura de la idolatría de Israel. Y cuando habla de la idolatría de Israel, la Biblia establece y enseña de que en el capítulo 10 verso 12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que si tú piensas estar firme, es que si tú ya pensaste en afirmarte, en estar de pie, tú no puedes caer. Pasos para no caer o terminar descarriado. Porque hay gente que cae pero no se descarrían. Pero hay gente que caen y terminan desbaratados, terminan muertos, terminan secos, terminan apáticos, terminan con legiones de demonios. Siento la gloria de Papá Kadosh Mahasanda temprano ya. ¿Qué dice la escritura? Mateo capítulo 12, a la altura del verso 42. Dice la escritura que cuando el espíritu sale del hombre, dice que anda por lugares secos buscando reposo, y dice que no lo halla. Y dice que cuando dice que volvería a mi casa, dice que llega a la casa y la halla adornada y vacía. Cuando la halla adornada y vacía, dice que va y busca consigo 7 espíritus peores. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si tú te fijas, el espíritu inmundo halló la casa vacía, halló la casa adornada, halló la casa barrida, halló la casa limpia. ¿Sabe por qué? Porque para los demonios, para los espíritus, lo que está sucio es limpio para ellos. Este individuo, cuando volvió, halló la casa sucia, halló la casa en pecado, halló la casa mala, y por eso buscó 7 espíritus peores. Cuando se está hablando de la casa, se está hablando del cuerpo del hombre.
Entonces el postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero ¿cómo una gente puede terminar en esa condición? ¿Cómo una gente puede terminar loco? Puede terminar recogiendo potes. Puede terminar comiendo de la basura. Descarriado, derrotado, destruido. Es porque se descuidan. Porque si tú no te descuidas, tú no caes. Si tú no sueltas el ayuno, la oración, si tú no sueltas la palabra, el silicio, si tú no sueltas la humildad, tú no caes. ¿Por qué digo la humildad? Porque antes de que todo el mundo caiga, primero es altivo. Proverbios capítulo 16, verso 18, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Todo el que usted ve descarriado fue altivo primero, fulanito. Alabanza, así te dice el Señor. Mi alma te adora. Oh, así te dice el Señor. De métete, mi siervo. Métete, mi sierva. Que hay un espíritu de meteresa que te está persiguiendo. Ellos dicen que espíritu ni espíritu. Tú no ves como Dios me usó anoche. Tú no ves los espíritus como cayeron. Tú no ves la profecía que yo dije. Alabanza. De repente, cayó fulano. Pero fulanito no estaba botando candela. Lo que pasa fue que fue un altivo. Lo que pasa fue que se descuidó. Lo que pasa fue que lo fue derribado porque se llenó de altivez. Antes del quebrantamiento, la soberbia. La mayoría de los que estuve que están desbaratados por el diablo, primero se engrandecieron. Primero fueron arrogantes, majasamba. Primero ellos se pusieron altivos por lo que Dios le entregó, por lo que Dios le puso, por cómo Dios lo posicionó. Entonces, para tú no terminar desbaratado, tú tienes que ser humilde. Este es uno de los pasos que mantiene a todo el mundo de pie. Cuando todo el mundo es altivo y tú eres humilde, Dios te mira de cerca. Porque es que el altivo cree que la fuerza es de él. El altivo piensa que él está de pie porque él es grande, porque él es fuerte, porque él echa fuera demonios. ¡No! Tú estás de pie porque Dios te tiene de pie. Tú estás de pie porque Dios te guarda. ¿Tú crees que porque que son 7 días de ayuno que tú te metiste, que tú estás de pie? ¿Tú crees que porque tú oras 7 horas diarias que tú estás de pie? Y no es malo, porque esta es una de las características que te ayudan a estar de pie. Pero lo que te ayuda siempre a estar de pie es tú vivir humillado ante Cristo. Es tú mantenerte postrado ante Jesús. Es tú decirle a Jesús, aunque oré 7 horas, Umaua, yo como quiera soy débil. Perfecciona tu Macu, Lupa Sanda. Hey, Jesús de Nazaret, sin ti no puedo. Jesús de Nazaret, tú eres mi fuerza. Y cuando Jesús ve esto, dice: mi siervo no puede solo, mi siervo me está pidiendo ayuda. Porque hay gente que son más altivos que el diablo. Son más altivos que el mismo Satanás, que el Señor los reprenda. Por 2 o 3 demonitos que echan fuera. Por 2 o 3 géneros que hablan. Por 2 o 3 textos que tienen incrustados en la mente. Ya por eso ellos creen que no necesitan ayuda y por eso están derrotados. Por eso que hay en fornicación. Paso número 1, sé humilde. Tenemos que ser mansos, sencillos. Tenemos que ser, alabanza al Cristo de la gloria, tranquilo. Tenemos que someternos a los líderes. No ser arrogante, altivo, prepotente. Alabanza para poder mantenerse de pie y no caer en pecado. No caer en adulterio, en fornicación. Alabanza al Cristo de la gloria de Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Tú quieres mantenerte firme? No caiga. Si no te mata el diablo, te va a matar el hombre. Porque es que el hombre no tiene misericordia. Yo soy de los que creo y digo de que uno no puede caer. Uno tiene que agarrarse de Dios, abrazado, así, abrazado de Dios y decirle: Señor, no me suelte. Y que Dios te agarre, porque puede ser que tú te sueltes y Dios te mantenga agarrado. Entonces, uno de los tips para tú, o de la parte para tú no descarriarte. Uno de los pasos para tú no terminar descarriado, para tú no terminar desbaratado por el diablo, es que tú no puedes dejar de congregarte. Porque cuando tú dejas de congregarte, Satanás gana ventaja sobre ti. Porque es que tú estás aislado. Tú estás apartado de una palabra de fortaleza que Dios te puede dar.
¿Tú quieres saber si una gente está a punto de descarriarse? Observa lo que desde que está débil deja de congregarse. Se queda en su casa. Dice, no, yo me voy a quedar en mi casa leyendo la Biblia. Pero porque un demonio de rebeldía lo está atacando y de descarriamiento. ¿Qué dice la escritura? Segunda de Samuel capítulo 11. Dice la escritura que en el tiempo que salían los reyes a la batalla, dice que David se quedó en su casa. En el tiempo donde los reyes tenían que estar metidos en la guerra para pelear, alabanza, David se quedó acostado en su casa. Trayendo en otro tiempo se quedó viendo Netflix. En estos tiempos se quedó viendo YouTube. En estos tiempos se quedó chismoseando con la vecina. En estos tiempos se quedó haciendo todo tipo de cosas y no se congregó. ¿Y qué pasó con David? La Biblia establece que David se estaba paseando trayéndole estos tiempos por un balcón. Y cuando se está paseando por el balcón dice que ve a una mujer hermosa. Y cuando ve a la mujer hermosa, dice que la mujer estaba desnuda, bañándose. Y cuando la ve desnuda, dice que la mujer era esposa de Uría. ¿Y quién era Uría? Uría era uno de los valientes de David. ¿Y qué hizo David? David la llamó y le dio con todo el pie. David se acostó con ella y después salió embarazada. ¿Pero por qué vino todo esto? Todo esto vino porque David no estaba en la guerra. Porque hay gente que en vez de estar en el campo de guerra están durmiendo. En vez de estar en campo de guerra están comiendo, están vacilando, están acostados, están de glotones, no leen la Biblia. Y por eso Satanás lo derriba. Si David estuviera allá en la guerra con Joab, David nunca hubiese caído. Pregúntale a la mayoría de los que se han descarriado para que usted vea qué fue lo primero que el diablo lo puso a hacer: a no congregarse. Porque es que cuando tú te congregas, automáticamente, cuando tú llegas allá, Dios usa el profeta, Dios usa el evangelista, Dios usa el diácono, Dios usa el adorador, Dios usa quien sea, y te dice: mi siervo, te fortalezco, mi siervo, estoy contigo, mi siervo, te lleno, métete, métete. Hay una culebra, hay una metresa, hay un espíritu de lascivia, pero como tú no estás yendo allá, tú te pierdes todo eso. Por eso la Biblia establece en Hebreos capítulo 10 verso 25, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre en los tiempos de guerra. Usted tiene que congregarse. Usted no puede dejar de congregarse. Y aun cuando pase la guerra tiene que congregarse. Porque la Biblia establece en el libro de Efesios 6:10, dice: vestido de todas las armaduras de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces tú no puedes descuidarte con la congregación. Ese es uno de los pasos para tú no terminar descarriado, para tú no terminar en pecado, para tú no terminar en masturbación, para tú no terminar en fornicación, para tú no terminar en adulterio. Tienes que congregarte todos los días que haya culto. Y según se cree, David duró de un año y medio con ese lingote oculto. Porque después que David fornicó con ella y salió embarazada, entonces David, pero qué sicario. Entonces David después mandó a buscar a Uría. Y cuando manda a buscar a Uría, automáticamente, ¿tú sabes lo que hace? Él quería que él se acostara con la mujer de él para achacarle el embarazo. Y como Uría no quiso, ¿sabe lo que hizo? Mandó a matar a Uría. Pongan a Uría en lo más recio de la batalla. Wow, Espíritu Santo de Dios. Porque uno de los pasos que tiene el pecado es que un pecado llama a otro. Cuando tú cometes un pecado, ese pecado va a llamar otro pecado, y el otro pecado va a llamar otro pecado. Porque un abismo, dice la escritura, llama otro abismo. Entonces si tú no quieres, mi hermano, míreme, terminar desbaratado. En los tiempos de guerra usted tiene que estar en la fila de adelante. Usted tiene que estar en la fila que le corresponde. Usted tiene que estar con gaso. Usted tiene que estar con fuego. Usted tiene que estar con chispa. Usted tiene que estar en el templo adorando a Dios, adorando a Yahweh. En el capítulo 12 de segunda de Samuel vino Natán. Si no, David nunca hubiese confesado, porque David se quedó callado con ese lingote. David cometió adulterio y David cometió asesinato. Oiga, por dónde ve el asunto, pero más por en el tiempo de la guerra, el quedarse en su casa. Fulanito de tal, ¿y cómo tú terminaste cogiendo una prostituta? No, yo me descuidé.
Porque de ahí es que viene el asunto, el descuido. Uno de los pasos por usted no terminar en pecado descarriado es que usted no puede descuidarse. En Mateo capítulo 26, a la altura del verso 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre quiere fornicación. La carne siempre quiere que tú te masturbes, te jale el ganso 800 veces. La carne siempre va a querer que tú codicies a la vecina, que tú le des con todo el pie a la vecina. Siempre la carne va a querer eso. Pero la oración lo que te va a pedir es que tú le metas volumen, es que tú ayunes, es que tú oraciones. La vida espiritual te va a pedir otra cosa. Por eso la Biblia establece en Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Uno de los pasos para tú no terminar de carriado es que tú tienes que ayunar y que orar. Lo mínimo que tú tienes que orar y que yo tengo que orar es 1 hora. Y hay cristianos que no oran ni 15 minutos. ¡Wow! Alabanza al Cristo de la gloria. Pero para ver Netflix, la serie del Chapo Guzmán, ahí sí ellos están atentos. Para ver chisme de la vecina, ahí sí ellos están atentos. Para ver, alabanza al Cristo de la gloria, los mensajes de WhatsApp, ahí sí están atentos. Pero para orar, 1 hora de oración, estamos muertos, estamos apáticos, estamos secos. Entonces Cristo le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice: el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu quiere, pero la carne es débil. La carne es lo que quiere carne. Por eso la Biblia establece en Romanos capítulo 8:5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces la carne no quiere que tú ores, porque la carne sabe que cuando tú oras, tu vida espiritual se fortalece. Entonces, para tú no caer en pecado, tú tienes que estar fortalecido. Para tú no caer en pecado, tú no puedes jugar con el diablo. Tú no puedes jugar con Satanás, con los demonios. ¿Qué dice la Biblia? Jueces capítulo 13 habla de un hombre llamado Sansón, el nacimiento de Sansón. Cuando Sansón nace, uno de los mandamientos que Dios le da a Sansón, que Dios le da a la madre de Sansón, perdón, es que él no podía beber vino ni sidra, porque el niño iba a ser nazareo. No podía pasar navaja por su cabeza, ni podía comer cosas que inmundas. Alabanza. En el capítulo 14 dice la escritura y enseña de que a él le agradó una filitea. Dios lo permitió porque le iba a dar salvación a Israel. El punto está en que Sansón se puso a jugar con Satanás. Y uno de los puntos por los cuales hay muchos descalabrados porque juegan con el diablo. Con Satanás no se juega. Que el Señor los reprenda. Sansón, ahí vienen los filisteos. Y dice que Sansón rompió con lo que tenían atado. Hasta que le descubrió el secreto. ¿Y cómo es que tú lo haces? Para abreviarlo. ¿Y cómo es que tú desbaratas la cadena trayéndolo a tu tiempo? Desbaratas la soga, desbaratas todo tipo de asuntos. Es que yo soy nazareno de nacimiento. Yo no puedo pasar navaja por mi cabeza. ¡Ja! Y dice que fue reducido a mortal alguno. Y cuando fue reducido a mortal alguno, ¿qué? Lo durmió en su pierna. Dice que le cortó las 7 que deja. Se las cortó. Y cuando dijo: Sansón, los filisteos a ti, dice que Sansón dijo: escaparé a ver cómo he escapado de las otras. Porque esa es una de las cosas. Tú no puedes confiarte. Tú tienes que tener tu confianza en Dios. Cuando agarran a Sansón, le sacaron los ojos y lo volvieron un juguete. Porque es que una de las cosas que te va a ayudar es que tú te mantengas todo el tiempo alerta y te mantengas alejado de las mujeres. ¿Por qué hay tanto ministerio desbaratado en estos tiempos? Porque es que estos benditos evangelistas, estos benditos profetas, estos benditos adoradores están juntos con jovencitas que tienen problemas. Ellos no han vencido la lascivia y tú lo ves para arriba y para abajo con jovencitas. Un 2 para 2. Ellos se van para Sanville, para Ágora Mall, se van a alabanza al Cristo de la gloria, para todo tipo de restaurantes. Y así ellos dicen que tienen a Dios. De repente cayó Pablito. ¿Y cómo Pablito cayó? Si Pablito estaba en el altar. ¿Y cómo Pablito cayó? Si Pablito rugía. Lo que pasa es que Pablito estaba metido en la casa de la sierva a las 2 de la mañana.
Y por eso hay gente que está descalabrado, están desbaratados. Por eso hay gente que está en pecado. Por eso Sansón terminó mal. Por eso Sansón terminó con los ojos afuera. Porque es que con las mujeres no se relaja. Primero de Corintios capítulo 7 verso 32. Dice, quiero pues que estéis sin congoja. Dice, los solteros tienen cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Lo primero que tienen que tener cuidado son los solteros. Esos son los que más viven dando estudio bíblico. A las 2 de la mañana, a las 12, en casa ajena, en casa de la sierva. Oye, los solteros tienen cuidado. Los solteros tienen cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. No. Los solteros de ahora quieren de estudio bíblico a las 2 de la mañana. Los solteros de ahora tienen 2 y 3 noviecitas. Los solteros de ahora, alabanza, se están chuleando, se están mancillando, se están jalando el pata de cabra, se están masturbando. Las jovencitas también se están masturbando. Tienen 2 y 3 novios. Y después tú la ves y que me voy con él. Después tú la ves y que ven. Después tú la ves cantando alabanza. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que devolverse. Entonces el cuidado que tiene que tener un soltero es terrible, pero hoy no. Varón, hoy los solteros son los más chiviricos. 7:34 de 1 Corintios. Hay así mismo diferencia entre la casada y la doncella. Dice que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor en cuerpo y en espíritu. Y dice que la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Las doncellas son las que tienen que tener más cuidado. Y esas son las más chiviricas que el diablo. Usted no quiere terminar descarriado. Usted no quiere terminar en pecado. Aléjese de las mujeres. Aléjese de los hombres. Espere que Dios le entregue. Deje su carnalidad. Deje su lascivia, su lujuria. Uno de los pasos para tú no caer en pecado es ese. Una de las cosas que Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 22 dice, huya también de las pasiones juveniles. Cuando los jóvenes tienen esa guerra, mi hermano, eso el diablo prendió en candela. Entonces, si tú sabes que tienes problemas de la carne, de la lascivia, de la lujuria, que desde que ve a Pamela, desde que ve a Lucrecia, desde que ve a María, desde que ve a Stephanie, desde que ve a todas las jovencitas, de una vez se te para el ganso, de una vez se te le levanta el pata de cabra. ¿Por qué tú no te alejas? Y yo conozco gente, mi hermano, míreme, con ministerio terrible. Yo soy de gente con ministerio terrible que están desbaratados hoy en día. Que meterse les ha dicho, nunca más te va a levantar. Y están desbaratados por jugarse con los espíritus. Uno de los pasos es que tú no juegues con los demonios. Con Satanás no se juega. Primero de Pedro capítulo 5 verso 8 dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás anda alrededor buscando ministerio, buscando jovencitas que tienen power, buscando jovencitas que tienen de Dios para desbaratarla, para darle con todo el pie, para hacerla caer en pecado, en fornicación, para desacreditarla, para que nunca más terminen levantar. Hay jovencitas que yo conozco que hoy en día están de carrera, jovencitas con potencial terrible, jovencitas con ministerio terrible, están de mucay, están de mucasomi, están de carrera, porque Mausa se confabularon, se dejaron arrastrar de la lascivia. Para los jóvenes con un potencial están desbaratados hoy en día. Se han reconciliado y se han descarriado. Se han reconciliado y se han descarriado. Porque es que ¿cómo van a avanzar? Entonces uno de los pasos para tú no terminar descarriado es que tú te alejes de las mujeres. Es que tú te enfoques en Dios. Es que tú no te vuelves un panadero y comienzas a sobar jovencitas, comienzas a sobar mujeres como que tú eres un panadero. Hebreos dicen honrosos en todo el matrimonio y el eso sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Entonces tú tienes que mantenerte alejado para tú no terminar cayendo en pecado. Tú tienes que esperar tu tiempo. ¿Por qué? Muchos están descarriados y muchos no han podido afirmarse, porque es que desde que llegan de una vez comienzan a darle palo al diablo. ¿Cómo va a soportar? ¿Cómo va a aguantar? ¿Cómo va a resistir? ¿Cómo va a aguantar?
Uno de los pasos que usted tiene que seguir para usted mantenerse firme en el evangelio y para nunca descarriarse es que usted tiene que someterse a Dios. 4:7 de Santiago. Someteos pues a Dios. Ve, lo primero que te dice es sométete. No que sea arrogante, altivo, prepotente. Dice someteo pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Lo primero que tú tienes que someterte a Dios, a los diáconos, a los líderes, a tu pastor. Lo segundo es resistir, porque vemos muchos que están golpeando al diablo, pero no resisten las tentaciones, resiste la masturbación, resiste los espíritus, resiste la carne, para que pueda avanzar, para que pueda crecer, para que pueda multiplicarte. ¿Cómo terminó Sansón? Con los ojos afuera. ¿Cómo terminó David? Que la espada de Dios nunca se ha apartado hasta el sol de hoy. Porque para tú no terminar de cargar, tú tienes que mantenerte firme ahí. Porque hay consecuencias, hay gente recogiendo pote. Y cuando tú le preguntas, te decían, yo tenía los 9 dones del Espíritu y Satanás me descuidé y caí con una mujer. Una satanita me derribó disfrazada de cristiana. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces tú tienes que mantenerte firme. Tú no puedes titubear. Tú tienes que resistir al diablo ahí en oración, en ayuno, en silicio, en consagración, en obediencia, en sumisión, en humildad. Ahí, orando. Te reprendo, diablo. No me voy a descarriar. Te reprendo, diablo. No voy a volver al mundo. Te reprendo, diablo. Así es que se aguanta. No se aguanta de que hablando solamente lengua. Que hay muchos que hablan en lengua y están descarriados. Aquí se aguanta resistiendo. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. En estos tiempos los jóvenes tienen que seguir la justicia, el amor, la santidad. Porque es que Dios tiene propósito con nosotros los jóvenes. Lo que pasa es que la mayoría de los jóvenes están descarriados. Primero de Juan capítulo 2, a la altura del verso 14, dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y sois fuerte y habéis vencido al maligno. Nosotros los jóvenes fuimos llamados a vivir en santidad, no a vivir de chivirico, no a vivir de chivirica. Uno de los pasos para tú no descarriarte, jovencita, es que tú no puedes andar de chivirica. Jovencita chivirica, jovencita que andan solo con jóvenes, jovencita de que no. Y a mí me gustan los grupos de jóvenes, porque en grupos de jóvenes, los grupos de hombres, los grupos de hombres, de machos, hay menos chisme. ¿Y por qué tú no te quedas con el Espíritu Santo? ¿Y por qué tú te vas con fulanito de tal para San Bill, para Ágora Mola? Te vas al Cristo de la Gloria para los supermercados, para los retiros, sin permiso de tu pastora, en el motor monté en la cola, y después termina de carrear. Uno de los pasos para tú no terminar de carrear, para no terminar en pecado, es que te cuide. Entonces tú, una pincelada, pasos para no terminar descarriado o terminar destruido o terminar derribado. Tú, joven que estás derribado, levántate y sigue adelante, arrepiéntete, que Cristo viene y Cristo está a la puerta. Entonces aquí donde hemos leído 1 Corintios capítulo 10 verso 12, el apóstol Pablo dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces no te detenga, no caiga, que los tiempos están difíciles. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor.